Hola, soy Pepa Cobos y este es un nuevo capítulo de Mac para Todos. En esta ocasión vamos a hablar sobre Mac OS Catalina, es decir, sobre el nuevo sistema operativo que ha lanzado Apple. Y en este primer episodio, porque va a ser más de uno, en este primer episodio vamos a hablar de cómo hacer una instalación limpia. No todos vosotros estaréis en esta situación. Os voy a explicar quién debería, quién no debería, por qué sí, por qué no y cuáles son las precauciones que debéis tomar antes de llevar a cabo esta acción que os voy a explicar. ¿Por qué una instalación limpia? ¿Qué significa una instalación limpia? Una instalación limpia quiere decir que vas a borrar tu disco duro completo antes de instalar el nuevo sistema operativo. ¿Es obligatorio? No, absolutamente no. Se puede instalar el sistema operativo sin ningún problema si el Mac está yendo bien, si es un Mac nuevo, si no tienes muchas cosas que te estén ralentizando el Mac. ¿Quién debería hacer una instalación limpia? ¿Quién debería borrar todo? Bueno, pues si ves que últimamente tu ordenador está haciendo cosas raras, si tienes poco espacio disponible en el disco duro, si no sabes por qué últimamente ya no responde como antes, si a lo mejor tiene ya muchos años y nunca has hecho una instalación limpia, si nunca has borrado el disco duro, en todos esos casos sería bueno que hicieses, como digo, una instalación limpia del nuevo sistema operativo. ¿Qué es lo que queremos conseguir? Lo que queremos conseguir es un lienzo en blanco para poder instalar el sistema operativo como si fuera un Mac a estrenar, un Mac nuevo. Y eso es muy, muy, muy bueno. En mi caso, y si os sirve de referencia, a mí me gusta hacerlo una vez al año. A lo mejor yo soy un poco especial porque soy una persona bastante ordenada y me molesta que haya cosas ahí que están desde hace tiempo y que no las uso y no sé por qué y hace cuánto las instalé. Y sobre todo, si el Mac tiene algún error o está dando algún fallo, hay muchísimas veces que es imposible encontrar por qué está dando error, por qué está dando fallo y dónde están las cosas que no están funcionando del todo bien. Eso lo arreglamos si borramos completamente y empezamos de cero. Comprendo que da muchísimo miedo, así que vamos a ir paso a paso con las cosas que hay que hacer antes de borrar nada, antes de descargar nada. Entonces, lo primero es hacer una copia de seguridad. Eso es lo primero que todo el mundo tiene que hacer. Ya sabéis que lo podéis hacer con la herramienta que tenéis incorporada, que es Time Machine. Time Machine está incorporado, todos los ajustes de Time Machine están en preferencias de sistema, dentro de preferencias de sistema Time Machine, y aquí está especificado exactamente qué disco se está usando para estas copias de seguridad y cuándo se ha hecho la última copia. En mi caso pone que la copia más reciente es del 9 de octubre y hay una I en rojo porque ahora mismo no tengo conectado el disco que utilizo para las copias de seguridad. Yo utilizo un portátil y entonces mi disco es externo y ahora mismo no está conectado. Bien, importante, asegúrate de que tienes una copia de Time Machine reciente. De hecho, la puedes hacer en este mismo momento, lo haces y copias todo. ¿Es suficiente una copia de Time Machine? Hombre, todo esto es relativo. La verdad es que es mejor tener una copia de Time Machine que no tener nada. Eso seguro. Pero a mí me gusta añadir una capa extra de seguridad por encima. ¿Qué significa una capa extra de seguridad? Quiere decir que yo tengo dos copias de seguridad. Tengo una de Time Machine que me guarda mis documentos, me guarda mis ajustes, me guarda las aplicaciones, me guarda un montón de cosas. Pero si se estropea el Mac, si yo tengo que arrancar el Mac porque el disco duro ha muerto, porque no arranca de ninguna manera, Time Machine no es suficiente o no sirve para arrancar el Mac desde esa copia de seguridad. Es decir, no posee el sistema operativo completo. Mientras que SuperDuper, que es la otra aplicación de la que te quiero hablar, que está aquí, es esta que está aquí, SuperDuper. Bueno, pues SuperDuper lo que hace es copiarte, hacer un clon de tu disco duro en un disco externo y esa copia sí que se puede utilizar para arrancar el ordenador. Es decir, si el ordenador muere, si se rompe, si no sé qué, ese disco duro, ese disco externo es una copia exacta, un clon de tu sistema. Con lo cual, lo único que tendrías que hacer es engancharlo al Mac, conectarlo al Mac mediante cable y en ese momento arrancar el Mac desde ese dispositivo. Y arrancaría exactamente igual que desde tu disco duro. Es decir, es como si duplicaras tu disco duro. Bien, yo lo hago con SuperDuper, cada uno puede elegir con qué aplicación lo quiere hacer. Y hay una salvedad, una cosa importante, bueno, dos cosas importantes que tienes que saber. Primero, SuperDuper, para que veas el aspecto de SuperDuper. Vale, esto es porque no encuentra el disco. Esto es, voy a cerrar aquí para que lo veas mejor. Es muy, muy sencillo, no tiene ningún misterio. Aquí te dice copiar Macintosh HD, que es mi disco duro, a, y eliges desde aquí. Ahora no aparece ninguno, pero si yo tuviera conectado un disco duro, aparecerían aquí la lista de discos duros. Bueno, pues eliges el disco duro al que quieres hacer la copia y básicamente lo que le dices es cópiame ahora
hazme un clon exacto de mi disco duro. Empieza a copiar y cuando acaba te dice, ya está, fenomenal, ya está todo copiado, ahí tienes el clon de tu disco duro. Desconectas el disco externo y ya lo tienes, guardado para siempre. Las dos salvedades que te quería hacer es, primero, la versión actual de SuperDuper no es compatible con Catalina. Para nosotros, en este momento, no es importante porque se supone que si vas a instalar Catalina es porque estás en el sistema anterior, estás en Mojave. Entonces, si estás en el sistema anterior, puedes utilizar la versión actual de SuperDuper. Si, por lo que sea, ya has instalado Catalina, pero quieres hacer una reinstalación limpia siguiendo mis instrucciones, entonces lo que tienes que hacer es descargarte la beta de SuperDuper. Que esto que parece tan complicado, básicamente es que aquí arriba, en negrita, pone Catalina Beta Now Available. Esto quiere decir que está disponible la beta de Catalina y te dice que entres al blog para más información. Si entras al blog, aquí puedes encontrar rápidamente la versión 3.3b4. Bueno, pues esta, simplemente haces clic aquí, se descarga la aplicación y ya está. La instalas y ya tienes la nueva versión de SuperDuper que es compatible con Catalina. Como te digo, si no estás usando Catalina, no pasa nada, puedes usar el SuperDuper normal. Si no quieres usar SuperDuper y te basta con Time Machine, Time Machine. Si no quieres usar ninguna de las dos, por lo menos guarda los documentos importantes que tengas, las fotos, cualquier cosa importante que tengas, pero por favor, no sigas adelante si no tienes guardado lo más importante, porque vamos a borrar completamente, sin solución, el disco duro. Bien, dicho esto, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Lo siguiente que tenemos que hacer es ver, por ejemplo, qué aplicaciones vamos luego a necesitar. Esto es una labor de investigación previa que yo creo que luego nos va a venir bien. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo ya aprovecho y digo, bueno, mira, ya que hago una instalación limpia, hay aplicaciones que no me interesa que se vengan conmigo. Por ejemplo, voy a entrar en el Finder, voy a entrar en aplicaciones, voy a hacer esto más grande para demostrarte lo que quiero decir y aquí tengo todas estas aplicaciones. ¿Uso todas? No, y seguramente tú tampoco las que tienes. Entonces, ¿cómo sabes cuáles son las que más usas? Bueno, hay una forma que no es que sea infalible, pero es bastante eficaz, que es, voy a seleccionar este segundo recuadro para ponerlo en forma de lista y ves que pone aquí fecha de la última apertura. Esto no te va a aparecer, pero si haces clic en esta columna que estará vacía y lo marcas con el botón derecho del ratón, eliges fecha de la última apertura y en fecha de la última... Uy, ¿ves? Se ha puesto en blanco. Tú lo vas a tener así. Botón derecho del ratón, fecha de la última apertura y en fecha de la última apertura vuelves a hacer clic sobre fecha de la última apertura. Otra vez. De manera que te coloque arriba, más arriba, los que se han abierto más recientemente. Aquí veo que hoy he abierto todas estas aplicaciones. SuperDuper, Zoom, Spark, ScreenFlow, Desktop Curtain, Affinity Designer, Google Chrome. Ayer todas estas. Antes de ayer todas estas. Aquí ya empiezo a ir más atrás. Y luego las que tienen las rayitas que no las he abierto o en la vida o por lo menos el ordenador no recuerda cuando los he abierto por última vez. Ajedrez, bolsa, calculadora, calendario, casa, catálogo tipográfico. Bueno, esto no es verdad porque hay alguna que he abierto ayer. Pero más o menos te puedes hacer una idea de qué aplicaciones son las que más usas y las que no. ¿Por qué te digo esto? Porque es un poco absurdo tanto guardar una copia de seguridad como luego volver a reinstalar aquellas que no vas a usar. Entonces, lo que yo te aconsejaría es que en esta investigación previa dijeras, bueno, mira, yo para la siguiente, pues no sé, notas no la voy a instalar. Bueno, esa justo la tienes que instalar. Pero ClickUp no lo voy a instalar. O la configuración de cámara Logitech no la voy a instalar. Pero que sepas cuáles son las que sí tienes que tener. Y luego, por supuesto, ten a mano todas las contraseñas que necesites. Dropbox, Evernote, Google Drive, todas estas cosas que tenemos en la nube y que a veces se nos olvida de la cantidad de cosas que tenemos. Pero una vez que sepas seguro qué cosas te van a acompañar, hay otra cosa que tienes que saber también, que es, hay aplicaciones, bueno, ya lo sabes, que tú puedes volver a descargar desde su web, claramente, como es el caso de SuperDuper, pero hay otras aplicaciones que probablemente te descargaste de la App Store. No hagas mucho caso a esta ventana de la Mac App Store porque lo que pasa es que es ya la versión de Catalina, entonces no hagas mucho caso. Pero que sepas que aquí en actualizaciones, yo tengo las últimas actualizaciones y puedo ver incluso qué aplicaciones me he descargado o he comprado una vez en la Mac App Store. Pero si quieres saber qué aplicaciones de las que tienes en tu ordenador, que esto a mí me parece interesante, qué aplicaciones de las que tienes en tu ordenador son de la Mac App Store,
igual esto no es tan intuitivo ni tan fácil. Entonces, he encontrado, que no es mío, para que quede clarísimo, en OS X, OS 10 Daily, he encontrado una forma de saber qué aplicaciones de tu ordenador pertenecen a la Mac App Store, para que no te andes liando después buscando esas aplicaciones, porque las vas a poder descargar desde la Mac App Store. ¿Qué aplicaciones son o cómo saberlo? Bueno, es muy fácil. Lo único que tenemos que hacer es abrir Terminal, el programa, la aplicación Terminal, que podemos ir directamente aquí, Spotlight, a la lupita y poner Terminal. Aquí está Terminal. Entro en Terminal, me aparece aquí esto y lo que tengo que copiar es, ¿veis este recuadrito gris? Bueno, pues esto que está aquí en este primer recuadro, lo selecciono entero hasta la última, ojo que hay una comilla al final, hasta la última comilla, selecciono todo y lo copio, bien con Command C o bien con el botón derecho del ratón, copiar. Una vez que lo tenga copiado, me voy a Terminal y lo pego, Command V. Una vez que lo tengo pegado, simplemente le doy a la tecla Intro. Y automáticamente veis que aparece Spark, Numbers, iMovie, VFocus, Microsoft Word, Vimeo, Pocket, Microsoft Excel, Keynote, Pixelmator, Pages, GarageBand, NordVPN, Unarchiver y Logitech Cámara. Estas aplicaciones son todas descargadas de la Mac App Store y están todas en mi ordenador. Así que ya tengo la lista de esas aplicaciones, esto está bien aunque sea por curiosidad, ya tengo la lista de todas las aplicaciones que están en mi ordenador y que son de la Mac App Store. Una vez que hemos hecho esta investigación previa, una vez que tenemos nuestras copias de seguridad y que ya sabemos todo, hay una cosa más que tienes que saber antes de comenzar con el proceso. Y es que si algo falla durante la instalación y necesitas recuperar tu copia de SuperDuper, te he dicho antes que el disco en el que hayas grabado SuperDuper es un disco desde el que se puede arrancar el ordenador. Bueno, pues para arrancar el ordenador necesitamos tener permiso para arrancar el ordenador desde un disco duro externo. Y los últimos ordenadores de Apple tienen un chip que se llama chip T2, un chip de seguridad que se llama chip T2, y este chip impide que se arranque el sistema desde un disco externo. ¿Cómo podemos saber, primero, si tenemos ese chip? Y segundo, en caso de que lo tengamos, ¿cómo podemos decirle, oye, no, por si acaso pasa algo, de momento permíteme, aunque luego lo volvamos a cambiar, permíteme que arranque desde un disco externo? Bueno, es muy sencillo. Tenemos que irnos aquí a la manzanita, a la izquierda del todo, hacemos clic en la manzanita, acerca de este Mac, dentro de acerca de este Mac, en Informe del Sistema. Dentro de Informe del Sistema tenemos que ir a Controlador y en Controlador ves que pone nombre del modelo chip de seguridad T2 de Apple. Es decir, mi ordenador sí tiene el chip de seguridad T2 de Apple. Si el tuyo no lo tiene, no te preocupes. Si el tuyo es como el mío, entonces tendrás que hacer un paso extra para asegurarnos de que en caso de fallo total, en caso de que nos carguemos completamente el ordenador, podemos recuperarlo desde un disco duro externo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, pues tienes que entrar te voy a dejar este enlace debajo, a esta página de Apple donde nos explican qué es el arranque seguro y cómo puedes desactivarlo. Te dicen aquí, básicamente, es apagar el ordenador, hay que reiniciarlo pulsando las teclas Command y R. En el momento en que pulsas Command y R, entras a recuperación de Mac OS y arriba puedes seleccionar utilidades, utilidad de seguridad de arranque. Y dentro de la utilidad de seguridad de arranque, aquí donde pone arranque externo, ves que pone no permitir arranques de soporte externo. Bueno, pues tú tienes que marcar permitir arranques de soporte externo. Lo guardas y apagas el ordenador y lo vuelves a encender otra vez y ya está permitido el arranque. Mi consejo es que una vez que hayas permitido el arranque de soporte externo, puedes decidir dejarlo así, si estás casi seguro de que es seguro para ti arrancar desde un dispositivo externo, y de esa manera te aseguras de que si en cualquier momento pasase algo, siempre podías arrancar desde tu copia de SuperDuper, o volverlo a cambiar y dejarlo en no permitir arranques de soporte externo. Pero ten en cuenta que si lo tienes como no permitir arranques de soporte externo, tu copia de SuperDuper será inútil. Porque, hombre, sí, inútil no. Siempre podrás recuperar, conectarlo con el ordenador encendido. Pero me refiero, si muere el Mac, no podrás arrancarlo desde el disco externo. Así que tienes que decidirlo y hacerlo. En mi caso yo lo tengo hecho, yo tengo que permitir arranques de soporte externo y así me aseguro de que en caso de desastre total puedo arrancarlo. Bien, una vez que tenemos todo en sitio, tenemos nuestra copia de seguridad, hemos visto qué aplicaciones vamos a traspasar, ahora llega el momento, el tan temido momento de borrar nuestro disco duro. ¿Cómo borramos nuestro disco duro? Bueno, es muy, muy, muy sencillo. Es mucho más sencillo que el miedo que nos da el hacerlo. Para ello, vamos a seguir al pie de la letra las instrucciones de Apple. Lo que vamos a hacer, te voy a dejar también el enlace justo debajo del vídeo, es
ver cómo se recupera Mac OS. ¿Qué tienes que hacer? Apagar el ordenador y volverlo a encender con las teclas Comando y R pulsados. Lo pone aquí, Comando y R pulsado. Suelta las teclas cuando veas el logotipo de Apple. Lo que te puede pedir es la contraseña de inicio y al finalizar el inicio te aparecerá esta ventana. Entonces, cuidado. No queremos volver a instalar Mac OS porque esto lo que haría sería instalar el sistema operativo, pero no nos daría la opción de borrar, sino que queremos ir a utilidad de discos. Dentro de utilidad de discos, lo que vamos a hacer es, voy a abrir utilidad de discos para que lo veas directamente, te va a aparecer algo parecido a esto. Tienes que tener cuidado porque te va a aparecer Macintosh HD y te va a aparecer debajo una opción que se va a llamar Macintosh Recovery. Cuidado, lo que tienes que borrar es el Macintosh HD, que es tu disco duro, pero no tienes que borrar el Macintosh HD Recovery, porque el Macintosh HD Recovery es desde el que has arrancado. Cuando has pulsado Command R, lo que le has dicho es que arranque desde la parte de recuperación, desde una partición que hay de recuperación. Entonces, no borres Recovery, tienes que ir a Macintosh HD. En el momento en que estés en Macintosh HD, las opciones que te da, está aquí, es seleccionar, borrar y decirle qué formato le quieres dar. Respecto al formato que le quieres dar, lo que tienes que hacer es, si quieres, entra antes, ahora, antes de borrar nada. Yo en Macintosh HD ves que pone aquí volumen APFS encriptado. Bueno, pues cuando me diga en el momento Macintosh HD borrar, que es de verdad que no tiene ningún misterio, Macintosh HD le damos aquí a borrar, te va a decir, ¿qué formato le quieres dar? Bueno, pues elijo el mismo que tengo, APFS. Me iré aquí, ¿ves? APFS, mapa de particiones Git, tal cual está aquí. El nombre, yo le pondría Macintosh HD para no liarte demasiado, el mismo nombre, y le das a borrar, pinchas en borrar. En ese momento es muchísimo más rápido y vamos, que casi un pestañear te vas a quedar sin disco duro, es decir, ya no vas a tener ningún disco duro. Y no, ya está. Lo que tienes que hacer es cerrar la utilidad de discos y una vez que has cerrado la utilidad de discos te va a volver a aparecer esta ventanita de utilidades de Mac OS y ahora sí tienes que hacer clic en volver a instalar Mac OS y le das a continuar. En este momento en que le das a continuar, el sistema de instalación del sistema operativo, y valga la redundancia, es exactamente lo mismo que si no has borrado el disco duro. Y toda la instalación paso a paso de Catalina lo vamos a ver en el siguiente episodio. En este, haciéndote un resumen rápido, lo que hemos visto es cómo hacer copias de seguridad, cómo saber exactamente qué es lo que tienes que pasar a otro ordenador, qué aplicaciones te has descargado de la Mac App Store, cómo desactivar la seguridad para arrancar desde un disco duro externo en los Mac con el chip T2 instalado y cómo borrar nuestro disco. Una cosa más, cuando vayas a instalar el sistema operativo y se acabe la instalación, que como te digo la contaré mucho más detenidamente en el siguiente episodio, en el siguiente capítulo, te va a preguntar si quieres migrar tus datos. Si quieres migrar tus datos, si hay algo que quieras, por ejemplo, no lo sé, tu usuario, tu carpeta de usuario, tú la quieres instalar tal cual, puedes utilizar o la copia de SuperDuper o Time Machine, conectarlo y decirle que quieres migrar los datos desde ese disco. Pero ojo, ten cuidado y cuando digas que quieres migrar los datos, elige solo tu carpeta de usuario. No migres los ajustes, no migres las demás carpetas de usuario, porque entonces toda la porquería que tenías en el ordenador antiguo y que te estaba ralentizando, te la vas a pasar de nuevo al nuevo, con lo cual realmente el borrado del disco no te ha servido para nada. Así que recuerda, puedes empezar de cero, que es lo que yo aconsejo, empezar de cero completamente y no migrar ningún dato. La copia de seguridad la tenemos simplemente por tema de seguridad, por si acaso pasara algo. O si eliges migrar datos, eliges solamente tu carpeta de usuario, no elijas todos los demás ajustes porque si no volverás, a cometer exactamente los mismos errores. Nada más por el capítulo de hoy, espero que te haya gustado, un saludo y muchas gracias.